se duerme ahí Brahim Díaz. Ahí está Koundé. Gol. Hola, Gerald. Hola chicos, disculpen, bienvenidos a todos. Acabo de llegar un poquito tarde, pero es porque les traigo una gran sorpresa para todos ustedes. Hoy día les traje, nuestros amigos de Happy Mar Cevichería nos han invitado unos ricos chicharrones de pota y también la famosa causita Happy Mar, que esta tiene una mermelada de saúco única. Y para eso les comento que Happy Mar ofrece platos marinos como puede ser el ceviche natural, el ceviche mixto, los tiraditos, arroces con mariscos, jalea mixta. También hacen servicio por la noche y tienen el pollo a la roca, que es el mejor pollo broster que pueden ir a visitar. Si ustedes desean y se antojan, pueden ir esta noche. Happy Mar abre de martes a domingo. Que están ubicados en la avenida Los Chancas 136, al costado o a media cuadra del Colegio Tripolo. Cualquier consulta, si ahorita se han antojado un ceviche o si quieren ir a comer un rico pollo a la roca en la noche, que es su especialidad, pueden ir cerca del Colegio Tripolo, que está por el mercado, y visitar a nuestros amigos de Happy Mar, que hoy día nos han invitado este piqueo para disfrutar del partido. Muchas gracias a Happy Mar, y no se olviden que está ubicado entre el Pacha José María Arguedas y el mercado. A ver si mostramos esa cosita linda a la cámara, Geraldo. A ver si... Bueno, les voy a hacer antojar un poquito de la cosita que me la han invitado. Ahí está la cámara. Mí. Gracias a Happy Mar con el apoyo para esta transmisión. Uy, esa causita está bomba. Sí. Sin tapar la luz. Sí está. Está en su punto también. Acá el Espectacular, chicharrón. se ve diferente, ¿no? A lo habitual. Así es. Es una causa y encima va una mermelada de saúco. saúco. Es una nueva creación. es algo nuevo, sí. No lo había visto antes. Algo nuevo. Está bastante nuevo, es súper innovador. Happy Mar siempre viene buscando qué mejorar. También tiene en las noches, si no me equivoco, un salchipulpo. Es como una salchipapa, pero con pulpo. Así que si quieren degustar, si quieren ir a probar y visitar a nuestros amigos de Happy Mar, no se olviden mencionar que están yendo de parte de nosotros de Frecuencia Deportiva. Sería bueno el número de teléfono de repente para pedidos, si lo tienes. Sí, ahorita les digo, el número de teléfono de Happy Mar es, atención, 900-752-776. A ver, les repito, Happy Mar está 900-752-776. Koundé, pero los números que tienes acá... No, esas son las edades. Bien. No me coincide. Ay. Vaya. Pero ¿Quién apunta las edades del partido? No, pero eso es un apunte personal. Bien, entonces vamos corrigiendo. Con razón, ¿ya? todos juegan con la 27. Ya vamos a corregir, a ver. Ahora, ahí tienes, creo, ¿no? Ahora vamos a buscar información del partido. Bueno, yo voy a estar buscando un poquito más. Si le buscas. Aquí vamos. Los números del Real Madrid, como arquero tenemos a Corinthians con el número 1. Courtois. Perdón. Para ver si estaba. Corinthians, versículo 5. Versículo. Está bien, así se aprende. Ayer estaba viendo un documental del Papa y se me quedó, discúlpenme, por favor. Sí. Bueno, tenemos a Courtois con el número 1. ¿Qué dicen, muchachos? Apuestitas. Claro. A ver, De nuevo. podemos apostar a un ceviche en Happy Mar, Vilciades. ¿Qué dices? Yo digo que clasifica o campeona Barcelona. Ya, yo digo que campeona Real No Madrid. puede ir contra mi equipo. Yo voy a favor de... Un ceviche en Happy Mar. Happy Un Mar. ceviche en Happy Mar que el Con pescado Madrid fresco. campeona. Ya, correcto, yo soy de Barcelona. Listo. De acuerdo. El zurdo busca el descuento. Se aproxima más al área chica. Llama bien atrás a esta peli de derecha. ¡Gol! Del Barcelona, señoras y señores, a los 28 minutos de este primer tiempo. Quita el balón que le pone Yamal para que aparezca Pedri y con un derechazo espectacular bate la portería de Courtois. Una muy buena jugada hacia el sector derecho para el espacio libre, donde Yamal llega sin problemas, encara, entra en diagonal y al ver que Pedri acompañaba en la jugada hace el centro hacia atrás, libre de marca,
En la jugada, la intercepción de Cubar sí ha sido importante para el contragolpe, bastante rápido. El mismo Pedri hace el pase. Vemos que Pedri hace el servicio para Lamine Yamal y hace el ingreso para el mismo Pedri que acompañaba y el disparo de fuera del área, prácticamente haciendo un golazo sin darle opción a Courtois. Carga el Madrid, ahí está. Solo. Posición adelantada, solo estaba. Está en posición adelantada Jude Bellingham. Ahora va a pegarle el francés Kylian. Mbappé artillero al frente. Será, a lo que veo, un misil con comba. Va a pegarle, aunque está también cerca Luka Modric. Va Kylian de derecho. La gente se de vuelve Real loca. Madrid, señoras y señores. A los 69 minutos de este partido llega el empate para el conjunto merengue. Tremendo fierrazo de Kylian Mbappé al palo del arquero, al primer palo. No le apuntó a la barrera, le apuntó al palo del arquero. Szczęsny se lanza, pero solo para la foto. Golazo de Kylian Mbappé, ingresa pegando en el poste. Sí, no debe arriesgarse sobremanera, claro. pero es el momento emocional en el que Madrid tiene que buscar. Ahí está el Madrid, cabezazo. ¡Gol! Del Madrid, señoras y señores. Ojelien Tchouaméni de cabeza en ese córner. 2-1 se pone el marcador para el Madrid. Y es lo que te decía, Geralda. Es el momento del Madrid. Es el momento del Madrid. Estos minutos, siempre de finales de partido, por más que el Madrid no juegue bien, por más que el Madrid no tenga la posesión de la pelota, es un equipo que te complica en los minutos finales. El Barcelona no lo mató, lo dejó con vida y el 1-0 es un resultado muy corto. Y el Madrid, con toda la jerarquía, le da vuelta a este partido. Claro, este es un gol también súper anímico que va a motivar a que el equipo no se quede con eso, porque la diferencia sigue siendo un gol. Entonces el Real Madrid va a seguir buscando las oportunidades, pero ahora sí va a cuidar mucho más la defensa. Viene de atrás Tchouaméni, que No sale la logra palabra ya marcar, del hincha del Barcelona. no logra marcar Koundé, y muy de arriba hacia abajo un cabezazo que no le da opción al arquero Szczęsny, y anotando el 2-1. Creo que estaba jugando mejor del segundo tiempo Real Madrid, y Barcelona se quedó en los cambios, de repente se quedó en replantear y se complica el partido. Ya viene jugándose 77 minutos. La va teniendo ahora el Barça. 3/4 de cancha, terreno propio. Yamal, la tiene Yamal, balón arriba. ¿Qué tal pase que le metió arriba para que vaya su compañero? Ahí está el empate. Del Barça, señoras y señores, en un pase quirúrgico de Yamal para que vaya Fermín y empata de esta forma el Barça. Ferran Torres. Excelente pase de El gol de Lamine Ferran Yamal Torres. a la espalda de Rudiger. Rudiger que lo sobra el bote. Ferran se mete con todo, sale Courtois y se lo lleva el arquero Ferran y define con toda la clase y da empate para el Barcelona a una final que ya pagó la presencia, ya justificó de que nos hayamos dado el tiempo de cubrirla. Creo que el 90% del gol es el pase de Lamine Yamal, que es un pase preciso y totalmente habilitado. Sale a cortarlo o lo supera en velocidad a Rudiger, y ante la salida ya no tuvo nada que hacer. La pelota entra lentamente, convirtiendo el 2-2. 2-2 y tenemos final para rato. Así es, alargue. Bueno, aquí John y Adriano se hicieron presentes de nuevo. Salieron debajo de- Despertaron. Así es el fútbol. Mientras no Recuperaron termine, su señal de cualquier internet. cosa puede pasar. Estaban debajo de una piedra. Recargaron sí. su saldo. Consiguieron megas. Igual les 2-2 aviso el que partido. tampoco están ganando todavía. Sí, Los falta del Madrid mucho. desconcertados. Ahí la cara de García, como no. Va a entrar Araujo. Con la expresión de no cree lo que está pasando. Último Las dos minuto, piernas. último minuto. Sí, Mircea de Vargas, vamos con el último minuto. Balón que se disputa en el medio campo, arriba se eleva Asensio, Raúl, la controla ahora el Barça, balón por izquierda, está Rafinha habilitado. Ahí va el brasilero, a ver qué sale en esta jugada. Carga el Barça, ya están esperando en el área el jugador Fermín, Penal, pita el penal, árbitro, penal. Penal para Barça, vamos a Un ver. penal muy tonto de Asensio. Se come la Penal para el magia. Barça. Increíblemente en el último minuto. En los últimos Penal segundos. que comete Increíble. Asensio. Increíble cuando todos decíamos esto. Termina empate.
Sí, una jugada Increíble. que engancha muy bien Rafinha dentro del área. Vamos a ver en la repetición. El árbitro sin dudar cobra penal de este jugador Asensio, bastante joven del equipo de Real Madrid. Bueno, mientras todos se preparan para el lanzamiento del penal, Ever Francisco Castro Gutiérrez nos saluda desde Sao Paulo, Brasil. Dice, saludos, doctor Milciades y André y a toda la gentita de Sí, lo Frecuencia engancha. Deportiva. Penalazo, Gracias. dice también por ahí. Lo engancha. Uy, sí. yo creo sí. que no lo toca. Vamos a ver, a ver. Bueno, aquí en los comentarios Hay que también verla. Adriano dice otro robo del Madrid, penalazo. Vamos a No ver. sé. Ahí Bueno. Asensio dice que la vayan a ver, porque efectivamente parece que no lo toca, parece que se tira antes. Vamos No a con ver. la rodilla lo toca. Le están hablando del VAR. No, parece que Ancelotti no hay VAR. también dice no es penal, de ninguna manera es penal. Dice Ancelotti, vamos a ver si lo van a revisar al VAR. A ver, vamos Si a acciones ver. tiempo ya cumplido los 6 minutos. Es una jugada muy fina, ahí está la repetición Ahí está, una vez vamos a ver. más, se mete para adentro. Y efectivamente no lo toca, no lo toca. No, Aparentemente, hasta donde podemos ver, no lo En toca. cámara lenta No se lo, ve que no no lo toca en toca. los pies, pero en el A ver. cuerpo sí. No lo toca En el cuerpo, nunca, en el se cuerpo. tira. Se El tira árbitro está muy totalmente cerca. Rafinha, la El van a árbitro está muy revisar. cerca. Vamos a ver, el árbitro está muy cerca, unos 3 metros. Que se fue al bar todavía. Creo que no. Vamos a ver, No, vamos no a sé. Vamos a ver. ver cuál es la decisión. Eh, No lo toca nunca. No lo toca A la nunca. pierna izquierda sí lo toca. No sé si se considera, no sé si ya lo Acá dice que el revisaron o árbitro que lo estamos empuja, lentos. parece decir con la mano, o estoy mal. No, le dice que vamos a esperar un rato, vamos a Ah. revisarla, ¿no? Esperar, ¿no? Le hablan al árbitro del VAR, Se va lo a ver llaman el del VAR, va a ir a verla, porque efectivamente nunca la toca. Nunca tocó Asensio a Lo va a Rafinha revisar y Rafinha se tira y trata de vender el penal. Con todas las cámaras vamos a ver qué dice. Lo han llamado, va a ir a ver el monitor y Porque- tomará una decisión. Incluso en la cámara lenta no se ve el contacto. A no ser que quieras ver el ángulo o no sé si... Claro, de las cámaras que Hay han varias mostrado, cámaras. de las cámaras que han mostrado no lo toca. Arriba sí hay un contacto, pero pienso En el cuerpo, que... porque si no, no se cae. Ajá, pero Pero es que se tira de manera exagerada se Rafinha. tira como si Pero ves se si puede la tira como si interpretar lo que hubiese este trabado. contacto en el Claro. cuerpo es parte del fútbol, porque vas a ir a... Vamos a ver, ¿no? Hay La que va a ver si hay revisar. contacto en el área, A porque ver. lo que se cobra es el Bueno, aquí, contacto. No lo puedes tocar. Aquí John nos dice que es choreo, que no sé. Ya van están 98 robando. minutos de partido. Hablando de rumores, hay muchos rumores también que se dice que los árbitros han ayudado a Real Madrid no solo en la Liga Española, sino también en la Champions. Si son rumores. Vamos a revisar. Vamos a ver qué dice. A ver, ahí está. Hay La una mano mano, derecha, la hay mano una mano derecha. en la espalda. La mano derecha. Hay una mano en la espalda, Hay es una verdad. mano, vaya, Pero sí, esa mire, mano mire. no es de penal. No, un empujón, manotazo en la espalda de ese tipo un no es empujón, penal. empujón es penal. Pero ese no es un empujón, es un Lo está- manotazo lo está normal haciendo de que lo fútbol. está derribando. Es un manotazo fuerte. Mira, Sí, mira, Es lo mira, que se abajo, espera. abajo. abajo no lo toca nunca. Pero lo abajo empuja. no le toca ni la pierna izquierda ni La la mano pierna derecha lo empuja. Arriba Vamos a lo ver. toca con la mano, El vamos a ver la manotazo decisión sí final. hay. El manotazo en la espalda. Hay un manotazo, Sí, hay un pero que manotazo. para mí ese manotazo no es penal de ninguna manera. Vamos De a ver, acuerdo. un manotazo en el área tiene que revisar. A ver qué decide Decisión este final. árbitro Ricardo de Burgos. Lo presionan, se acercan los jugadores de ambos Decisión equipos. final Vamos a del ver. árbitro. Momentos Esperemos, delicados esperemos. en esta... Tensión, alta tensión. pero creo que por el espectáculo... Está demorando, del- está Están demorando. arriesgando los Está demorando jugadores. mucho. Y por la final debería ser una larga, a Vamos mi a ver. gusto. No, pero eso no es penal para mí de ninguna manera. ¿Qué indica el Es árbitro falta para Ricardo de afuera. Burgos, Falta para señoras y afuera, señores? y le va a pintar de amarillo a Rafinha. A Rafinha Ah, por tirarse. Lo va a la pintar mano. de amarillo a Pero se está Rafinha. interpretando el árbitro Ricardo de Burgos. Y no hay penal. Por supuesto que no era penal. Ah, No no. lo toca en ningún momento abajo y el manotazo en la espalda es un contacto normal de fútbol. No es un contacto, no es un manotazo Contacto que es otra genera cosa y la otro es caída. empujón. Es producto de que está estirando Discrepo, el pie. discrepo. No está haciendo el clásico gesto de empujón Hemos que es visto estirar en la el repetición codo. que la mano No está está encima estirando de la el codo, espalda. no está estirando los brazos. Le está haciendo Es así. un manotazo producto de que está estirando el pie Bueno, izquierdo ya natural. se anuló el penal y sigue el fútbol, debe terminar en cualquier momento. Más cerca el Madrid en este tiempo extra, Milciades. También ha tenido algunas jugadas Barcelona. Está muy parejo. Claro, si vemos la anterior jugada, que el disparo que salió por encima del travesaño que cayó en la malla. Saque fondo. 113 minutos de partido. También causa peligro el Madrid. No, ambos, o sea, de todas formas ambos quieren ganar, ¿no? Ambos están fabricando Siempre sus tomando sus jugadas. precauciones. 5 más se va a jugarse, señoras y señores, en este partido. La final de la Copa del Rey. 2-2 el partido. Carga el Barça, se defiende con todo Valverde, cortaba ahora Modric, el histórico saliendo por el medio, se duerme ahí Brahim no, Díaz, ahí está Koundé. Se duerme, se duerme Gol, el gol, jugador del gol, Madrid. gol, gol, gol. Gol. Señoras y señores del Barça, a los 115 minutos de este partido, aparece Koundé Hay tiempo. y le colocó bien a la mano derecha de Hay tiempo. Courtois. Y de esta forma se pone el partido 3-2.
Error en salida de Real Madrid, que espera que la Se pelota le equivoca. llegue, se anticipa muy bien Koundé, hace la personal, se da un autopase y lo ve al arquero casi en el centro, un potente disparo rasante, casi rozando con el parante derecho, anotando el gol de Barcelona y haciendo el esfuerzo Courtois, pero no llega y faltan 4 minutos. Vamos a ver cómo maneja el partido ambos equipos. Así es, error en salida del Madrid que Koundé Sí. lo capitaliza como tiene que ser. Recupera, levanta la cabeza, ve al arco Libre de y marca. define muy bien al palo lejano Ay, de Modric. Courtois, que no puede llegar. Modric. Se equivoca Modric. Modric. En realidad, se demora para mí el jugador que estaba ahí, no sé si es Brahim. García. Brahim. Brahim. Espera la pelota. Brahim Díaz no ve a Koundé, estaba retrocediendo, tenía que ir a Ah, buscar la sí, sí. pelota. Y con todo el tiempo y espacio, Koundé define muy bien. Imposible para Courtois. Sí, 116 minutos de partido. Borde del Hay riesgo. tiempo todavía, hay tiempo para el Madrid. Un muy Siempre hay buen tiempo de gol fútbol, también. golazo. Un muy buen gol, para que es innegable el gol. Sí. A estas alturas es un muy golazo. grande No llega a para- pesar que se para cada estira equipo, Courtois, a pesar que es alto, pero es un tiro arrastrón que pica incluso en el Fuerte. gras y gana más velocidad. Vamos a ver, todavía tenemos minutos de juego. sí. Aquí Adriano- 117 minutos. Adriano volvió ¿Qué a está bien? reaparecer y dice, ja, ja, Compró ja, ja, crédito. ja, 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 ja. Consiguió Wi-Fi. Nunca des por muerto al Barça. Sale García. Está García, Uy, toca uy, ahí uy, para uy. Brahim, está, se da el giro, va, Buena. ahí está Mbappé, ahí Buena. está. Ahí está, no, penal. Posición No, adelantada. posición. El árbitro dice que es posición adelantada, Vamos a ver. pero parecía O sea que penal no, en un yo no- momento. yo Dijo así el veía. No es posición, ¿posición Así de ha hecho. quién? Posición adelantada de, vamos a ver, Vamos a ver. hace lo que Ah, indica. la primera, esa. Ahí están esa. los dos en posición adelantada. Esa sí, la segunda claro que no era. Claro. La primera es en Pero la offside, falta correcto. contra Mbappé es penal, ¿no? Sí, Claro, sí. era penal. Sí. Tremenda Sí, jugada de era Mbappé, penal. pero partía ya inhabilitada porque era un Claro. offside de Brahim Díaz. Los últimos segundos del partido. Vamos Ya a ver si vamos a ver agrega si algo más o agrega ya unos lo 30 termina. segundos. Y hasta superado en realidad el minuto adicional Ya, y termina ya el lo acabó. partido. Terminó el partido. Barcelona campeón. Señoras y señores, el siguiente resultado final, campeón Barça con 3 goles. Real Madrid se queda con 2. De esta forma culmina esta historia, donde el Barça en el Estadio Sevilla se corona campeón con un arbitraje coincido que va a dar mucho que hablar. Así es, en el global yo creo que merecido el triunfo del Barcelona por lo que hizo en el primer tiempo. Sí. Pero después, con el ingreso de Kylian Mbappé, se recuperó el Madrid, tuvo las oportunidades, un par de jugadas peligrosas se anularon por offside y lo termina ganando por un error del Madrid con un golazo de Koundé. Creo que un partido donde el primer tiempo, claro, dominador por lo menos de la pelota, solo pudo hacer un gol Barcelona, tuvo que aumentar más, muy tranquilo el juego, muy lento. En el segundo tiempo, con el cambio de Mbappé, el Real Madrid salió con todo porque iba perdiendo 1-0, tenía que buscar el empate, logró empatar, logró voltear 2-1 y Barcelona en un buen pase de Lamine Yamal hacia el fondo, donde anotó muy bien el jugador, en este caso Torres, y empatan el partido 2-2. Parecía en la larga que se iban a los penales. Ambos equipos ya cuidaban un poco el partido, trataban de no arriesgar. Y en esta jugada, que Modric quiere salir jugando en contragolpe, le da el pase. Creo que era para Brahim Díaz, que espera que la pelota le llegue al pie y atento, Koundé, que es marcador derecho, entra en diagonal, se acomoda y casi del borde de la media luna, un potente disparo arrastrón cerca al parante derecho, donde Courtois, a pesar de su estirada, no logra controlar y se viene el 3-2, ya faltaban muy pocos minutos. Al final hubo una falta que se cobra contra Mbappé, que generó reclamos de la banca de Real Madrid y al final repetimos, partido que termina Barcelona 3, Real Madrid 2, campeón Copa del Rey y terminó el partido. A Courtois en la banca dolido, llorando, no sé si lo pueden notar. Creo que este arquero genial hizo todo lo que tenía que hacer. Mbappé también tranquilo porque feliz con su rendimiento, más allá de la tristeza de que el equipo no pudo ganar este partido. A partir del lunes también con Frecuencia Deportiva en Radio Andahuayla 106.5. Gracias, buenas tardes o buenas noches, hasta el día de mañana. ¿Algo más, André? Y nos despedimos. No, ya nada más. Muchas gracias.